discos que cuando los escuchas te dices, esta es la mejor banda del mundo. Y eso solo por el hecho de que te encontraste tarareando una canción que horas antes no conocías. Y sabes que esa canción es única solo porque cuando vuelves a escucharla, el hecho de llegar de nuevo a ese coro te emociona una vez más. Ese sentimiento de conexión es único y lo sabes. Lo que no sabes es si esa banda, ese disco o esas canciones las seguirás escuchando dentro de 25 años. Lo extraño con Linkin Park es que por alguna razón mucha gente ya tenía claro la respuesta a esa duda. La historia de Linkin Park comienza en California, 1996, cuando tres amigos de secundaria, Mike Shinoda, un aficionado al rap, Brad Delson, un guitarrista modesto, y Rob Bordon, un percusionista infravalorado, deciden de formar una banda el cual llamarían Zero. Mike Shinoda estudiaba arte en el Art Center College of Design de Pasadena. Este pasaba sus ratos libres, o escribiendo o hablando con sus compañeros de clase. Enseguida terminaría haciéndose amigo de un cierto Joe Hahn, un disc jockey amateur en esa época. A ambos les gustaba el mismo tipo de música y el arte, así que se puede decir que se entendían muy bien. Y de hecho, en menos de lo que canta un gallo, Mike le plantaría a sus compañeros de Zero invitar a Joey a unirse al proyecto. Y así fue como Mr. Hahn entró en escena. Y no por simples caprichos de Mike, pero porque los muchos talentos de Joe iban a aportarle mucho al grupo. Y no solo musicalmente, ya que los estudios de arte de Joe se centraban en un enfoque de diseño gráfico y animación. Ese mismo año, Brad Delson le propone a su amigo bajista Dave Farrell de unirse a Zero. Este acepta pero abandona poco después para hacer una gira con Tasty Snacks. Y entre tanto, Zero decide cambiar de nombre para pasar a llamarse Hybrid Theory. Pero este nombre será usado poco tiempo, ya que tras la llegada de Chester Bennington, este sugiere cambiar el nombre para evitar confusiones con otro grupo. Y así, el grupo pasa a llamarse oficialmente Linkin Park. Finalmente, en el año 2000, y justo antes de firmar con Warner Records, el Fénix Dave Farrell vuelve al grupo para unirse a la acción y así completar la alineación final. Con 7 discos y más de 130 millones de copias vendidas, Linkin Park no solo es uno de los grupos más exitosos de la historia, pero de entre las cientos de bandas de un género como el nu metal, Linkin Park es la única banda que sigue acumulando 40 millones de auditores mensuales solo en Spotify. 40 millones es 2 veces más de lo que acumulan otros grupos del mismo género como Slipknot, Limp Bizkit, Korn o incluso System of a Down. Ese masivo éxito que tuvo Linkin Park comenzó con un banger. ¿Recuerdan el segundo nombre que tuvo el grupo? Pues se volvió el nombre de su primer disco. Hybrid Theory salió el 24 de octubre del año 2000 y fue un game changer para el nu metal. Sus ventas fueron vulgarmente enormes por un álbum debut. Para darles una idea de la monstruosidad que fue Hybrid Theory, sepan que este bebé es el segundo álbum debut más vendido de la historia del rock, acumulando más de 20 fucking millones de ventas. El primer lugar se lo lleva el Immortal Titan de los Guns, salido en 1987, Appetite for Destruction, que se ha vendido a más de 30 millones de copias. Aún así, Hybrid Theory es el álbum de rock del siglo XXI con más ventas, lo cual es nice. Hay varias razones por las cuales Hybrid Theory fue considerado como un etalón en el mundo del nu metal. Primero, Linkin Park oscilaba entre el rap y el metal de una manera que era envidiable. Para entonces, los otros grupos de nu metal no habían logrado hacer que las transiciones entre el rap y el nu metal suenen tan natural, o por lo menos no a ese nivel de justeza y producción. La armonía entre las voces y los instrumentos era justa y precisa, todo fluía como un pez nadando río abajo. Y eso daba como resultado un sonido que no solo era muy equilibrado, pero realmente único al mismo tiempo.
Cuando se habla de Linkin Park, una de las primeras cosas de las cuales se habla son las voces. La alternancia entre el rap de Mike Shinoda y las versátiles voces de Chester Bennington creaban un cóctel que no solo hizo que millones de jóvenes se encontraran cantando pasajes de sus canciones, pero que también se sorprendan de lo bien que se complementaban ambas voces. Pistas como One Step Closer, With You, Crawling o Pushing Me Away son atestaciones de lo escandalosamente brutal que eran las voces, especialmente las de Chester Bennington. Ilustración. No es por nada si a día de hoy, y ya era el caso en la época, Chester es considerado como un cantante excepcional. Pequeño aparte, les recomiendo prestarle un oído a las versiones a capelas de algunos de sus discos y la versión en vivo de Giving Up en Road to Revolution, todo disponible en Spotify y YouTube. Y gratos, ¿no es genial? Y hablando de Chester, una pequeña curiosidad sobre lo que es probablemente la canción más importante de Hybrid Theory y de Linkin Park, In the End. Parece ser que al principio Chester Bennington no estaba muy emocionado, que digamos, con la inclusión de esta canción en el álbum y de que sea un single. En una entrevista con Howard Stern, Mike Shinoda dijo: he liked the song, he just loved really heavy stuff. And Right. so when people were like, this should be a single, he was like, whatever, like that's fine. Like it was not the one he would have chosen. In the End es la canción más conocida de Hybrid Theory. También es la más melódica del álbum, cosa que la vuelve la canción más accesible del disco para el público mainstream y para los no iniciados en el nu metal. Esta era la canción que hacías escuchar a tu mejor amigo, tu primo, tu hermano y hasta tu perro para iniciarlo en Linkin Park. Años después, en una entrevista, Chester terminó por reconocer que incluir esta canción más soft en Hybrid Theory fue una buena decisión, ya que muchas de las ventas del disco son en gran parte gracias a esta canción. Con Hybrid Theory, Linkin Park no solo creó pistas hoy icónicas, pero también bastante heavies, cosa que hace que el oyente sienta que está indudablemente ante un álbum de metal, en gran parte gracias a las masivas guitarras en drop de Brad Delson y las baterías muy justas de Rob Porter. Dave Farrell, por su parte, no participó en la grabación del disco, porque para cuando este volvió al grupo, Brad ya había grabado las partes de bajo de las canciones. De hecho, no sé si se fijaron, pero en la imagen de los integrantes del álbum, este no aparece, y en el video del primer single, One Step Closer, el bajista que aparece ahí no es Dave Farrell. Ok, en este primer disco, Linkin Park demostró pasión y que tenían algo especial. Pero, ¿es un golpe de suerte o realmente podrían repetir esa perfecta amalgama de talentos y lograr sacar otro disco igual de bueno? Spoiler alert. No fue un golpe de suerte, porque Linkin Park repetiría la fórmula y la llevaría al siguiente nivel con su segundo disco. Después de 18 largos meses de trabajo, Meteora salió a la venta el 25 de marzo de 2003. ¿Y saben qué? Este es el momento perfecto para hablar más a profundidad de una de las fuerzas de Linkin Park, su contenido lírico. Porque sí, Linkin Park tiene unas letras más emotivas que un Tallahassee jugando Monopoly. Si bien que ambos discos de Linkin Park tratan temas como la soledad, la ira, la angustia o el sentimiento de sentirse ignorado, Hybrid Theory era más disperso a la hora de tratar y abordar sus temas. En Meteora se nota una mayor maestría lírica por parte de Linkin Park. La coherencia entre sus canciones es más lógica y la manera en la que abordan las canciones hacen que Meteora se sienta como un gran viaje emocional a través de dos diferentes sentimientos. Por ejemplo, Somewhere I Belong y Faint exploran la angustia y la frustración de sentir que no encajamos. Breaking the Habit y Numb hablan de la superación y la lucha interna por evitar la autodestrucción. 4 temas que ciertamente pueden relacionarse entre sí. Meteora no es un álbum conceptual, pero casi. Se nota más madurez en su escritura y composición, y esto hace que Linkin Park no solo tenga una evolución lógica y positiva en su música, sino que también contribuya al sentimiento de que el grupo fue creciendo con sus fans, ya que muchos de estos temas hacían eco con el público. Era fácil sentirse identificado con ellos y sus letras, sobre todo cuando eres un adolescente.
En Meteora, Linkin Park no solo mejoró las letras, pero el aspecto musical y la producción también dieron un salto hacia adelante. Tomemos por ejemplo el crossfade entre las pistas. En Meteora, el crossfade es más notable que en Hybrid Theory, y esto hace que la conexión y el entrelazado de las pistas sea más fluido y lógico, cosa que refuerza más aún la relación que tienen las letras de las canciones entre sí. I don't know who to trust, no surprise. Everyone feels so far away from me. El crossfade o fundido cruzado es una técnica utilizada en la música para crear una transición fluida entre dos pistas. Esto se logra ya sea usando ruidos o haciendo que el final de una canción sea idéntico al principio de la siguiente. Cuando el público escuchó Meteora por primera vez y se dio cuenta de lo bien que fluían las canciones y el álbum gracias a esto, la apreciación del álbum y del grupo no podía hacer otra cosa más que mejorar. Esta mejora en la producción musical también contribuyó a inspirar muchas bandas de rock a experimentar más con la técnica crossfade. Han pasado más de 20 años desde la salida de estos dos discos, y se estima que entre Hybrid Theory y Meteora, Linkin Park ha vendido más de 50 millones de copias. Así que el éxito comercial de Linkin Park es indiscutible, pero ese éxito Linkin Park no solo se lo debe a su talento o suerte, también tienen mucho que agradecerle a grupos de nu metal anteriores como Korn o Limp Bizkit. De no ser por la salida previa de álbumes como los epónimos de Godsmack y Slipknot en 1998-1999, Significant Others de Limp Bizkit, los discos de Korn o Deftones, entre otros, quizás que Linkin Park no hubiera tenido el éxito que tuvo. Estos grupos y sus discos le permitieron a Linkin Park gozar de un camino ya labrado en el nu metal. Linkin Park llegó en una época en la que el nu metal ya no era tanto un terreno experimental, pero ya uno relativamente seguro de recorrer. Ok, si bien que este primer par de álbumes se vendieron muy bien, la cifra de los 20 millones no llegará a ser superada por ningún otro álbum de Linkin Park, y raros son los artistas que llegarán a superar esta cifra con un disco, cosa que no significa que los siguientes discos de Linkin Park u otro artista no tuvieran éxito, sino que la manera en la que se mide el éxito ha cambiado con el tiempo, gracias a la democratización del Internet y de las múltiples plataformas de streaming. Ya no hay que tomar en cuenta solo las ventas físicas de un álbum para saber si un disco está siendo escuchado o no, pero también hay que tomar en cuenta las reproducciones digitales en las múltiples plataformas. En 2004, Linkin Park sorprendió al mundo con Collision Course. Collision Course no es un disco de estudio de Linkin Park a parte entera o en el sentido tradicional. Y al mismo tiempo, Collision Course es más que un disco de Linkin Park. Es también, técnicamente, un disco de Jay-Z al mismo tiempo. No sé si está claro, tengo la impresión de que suena confuso. Vamos a explicar más bien el por qué, a ver si el qué tiene más sentido. En 2004, MTV era masivo y MTV Ultimate Matchup era un programa destinado a unir dos artistas de estilo diferente a ver qué podían crear juntos. Así que MTV contactó Linkin Park y Jay-Z para crear una colaboración única. Estos por supuesto aceptaron, pero cuando aceptaron lo hicieron con una idea en la cabeza, hacer un show killer. Y no lo digo yo, lo dice Mike Shinoda. So when they said, "Can you do this?" I was like, "Yeah, I can do this." We're going to make this thing something they can never follow up. They won't, not only will they not be able to do another like series of this, they won't be able to do a second episode of this. Damn. Así que tomaron algunas canciones de cada uno y las mezclaron. El resultado fueron 6 pistas muy apreciadas por el público en general de ambos artistas. La gran pregunta es, ¿lograron Linkin Park y Jay-Z sus intenciones de hacer este Collision Course un show killer? ¿Ustedes qué creen? Porque parece que así fue, y lo digo porque en lo personal no conseguí nada más que haya sido producido por esa serie que aparentemente duró un solo episodio. Todos conocemos esta escena de Transformers. I am Optimus Prime. We are waiting. Y todos estamos de acuerdo que ese final fue épico. ¿Se acuerdan que estudiaba Johan cuando estaba en el colegio con Mike? Y que les dije que aprovecharían de su talento y pasión por las artes audiovisuales. Joe ha dirigido la mayoría de los videos de Linkin Park, y el primer single de su siguiente disco no solo marcaría el tono del disco, pero también iba a dar un teaser del cambio de dirección tomado por el grupo. Este es un video de Linkin Park, es un disco anterior. Y este es el primer single de Minutes to Midnight.
¿Ven de qué hablo? Minutes to Midnight de 2007 fue la punta del iceberg, el enano asomando su nariz en cuanto al cambio de dirección musical se refiere para Linkin Park. Minutes to Midnight no solo es más maduro, pero también más experimental. Aquí, Linkin Park ofrece unas canciones menos nu metal y más rock alternativo. Hay más melodías complejas y limpias y menos guitarras saturadas. El rap se ve disminuido y líricamente Linkin Park comienza a abordar temas como la política, las guerras y el abuso del poder. Aún se consiguen canciones sobre el sufrimiento personal, pero aquí Linkin Park las aborda de una manera más filosófica y reflexiva respecto al pasado, haciendo uso de muchas metáforas y tocando sus temas de una manera más poética. Sí, aquí Linkin Park es más rock alternativo que nu metal. Aún hay pistas heavy, pero las podemos contar con una mano. Giving Up, Bleed It Out y No More Sorrow. Y llegado a este punto, sé lo que piensan. Se dicen, ¿cuál es el interés de seguir escuchando Linkin Park después de un cambio de género tan brusco si ya no es el nu metal del cual te enamoraste? Para entender bien el por qué Linkin Park es tan apreciado y escuchado aún hoy en día y por qué este cambio molestó menos gente de lo que uno puede creer, hay que tomar en cuenta el factor de cuál es el público que siguió Linkin Park desde sus inicios y por qué. Cuando Linkin Park sacó su primer disco, el nu metal estaba en su apogeo y era muy popular. Eso facilitó su apreciación, pero no solo. La mayoría de sus fans eran adolescentes entre 14 y 18 años. Y quien dice adolescente, dice hormonas a millón y una necesidad inherente de expresar toda esa ira y frustración interna tan común en un adolescente. Así que cuando llegó Linkin Park con sus letras agresivas y directas, es normal que muchos jóvenes se sientan identificados, pero que también sientan una cierta admiración hacia este grupo que ellos consideraban como auténtico y sincero. Y de hecho, esto no es algo que le ocurrió únicamente a Linkin Park en la época. También fue el caso de otros grupos como Slipknot, Papa Roach, Blink-182, obviamente Limp Bizkit y muchos más. Para cuando Minutes to Midnight salió, estos jóvenes ya habían cumplido sus 20 y tantos años. Su mentalidad era otra y los temas que los motivaban eran diferentes a los del pasado. Era menos yo y más nosotros. Linkin Park creció y maduró con ellos, abordando todos estos nuevos temas que estos hombres y mujeres ahora comenzaban a tomar en serio, a saber, la política, la guerra, entre otros. Esto hizo que se refuerce el lazo casi inquebrantable que puede tener el grupo con mucha gente. Linkin Park se había vuelto algo así como ese hermano mayor que sigues, admiras y escuchas cuando va a contarte algo. Minutes to Midnight fue algo así como un punto de partida para Linkin Park hacia un sonido más rock y experimental y menos nu metal, y los discos siguientes de Linkin Park seguirían alejándose cada tanto del metal. Han pasado 3 años sin que Linkin Park saque nueva música. Chester se lanzó en un proyecto aparte, Dead by Sunrise, pero los fans no se preocupan más que eso, ya que ya había pasado antes que un integrante de Linkin Park tenga un proyecto personal. Ya había sido el caso de Mike Shinoda en 2005 con uno de hip hop, Fort Minor. Mientras no se anuncie ninguna separación oficial, todo va bien en Linkin Park, y entonces de la nada sale este tráiler. ¿Quién recuerda Medal of Honor? Y no solo hablo del episodio de 2002 amado por todos, Allied Assault, pero del episodio de 2010 que dio una hype al mundo. Ese Medal of Honor que te ponía en la piel de un Tier 1. Este Medal of Honor. Este tráiler de Medal of Honor no solo sirvió para presentar el nuevo bebé de EA, pero también sirvió de estreno para una nueva canción de Linkin Park, The Catalyst. Y quien dice nueva canción, muchas veces dice nuevo disco. A Thousand Suns salió el 14 de septiembre de 2010, tan solo 2 meses después de este famoso tráiler. Aquí Linkin Park pasó de un rock alternativo a un sonido más electrónico y tomando una vía más concept album que en el pasado.
Linkin Park no solo siguió abordando temas políticos y sociales, pero también comenzó a explorar a más profundidad temas como el miedo nuclear, la opresión o el calentamiento global, temas del cual ya habíamos tenido un micro apercibido en el video de What I've Done en Minutes to Midnight. Lo sorprendente con A Thousand Suns es que, a pesar de esa capa de música electrónica y ese enfoque más experimental, aún se puede sentir la esencia y pasta de Linkin Park en su sonido general. Esto obviamente no impidió dividir un poco el público, pero nada muy dramático, porque apenas un año y 9 meses más tarde, en 2012, Linkin Park tendría otro bebé, Living Things. Este es el álbum de Linkin Park con el intervalo de salida más corto entre dos discos. Por lo general había que esperar entre 2 y 3 años para una nueva salida, así que la rápida salida de este disco hizo que la gente se haga preguntas respecto a la calidad del álbum. La razón por la que Living Things pudo salir tan rápido se debe al hecho de que, después de 4 discos, el grupo ha tenido el tiempo de agarrarle el hilo en cuanto a creación de música. Por lo tanto, el tiempo de escritura, composición y producción se vio reducido y más rápido. Mientras más compones, más fácil se hace. Eso de, con la práctica se alcanza la perfección. En Living Things se siente que Linkin Park busca un justo equilibrio entre el sonido electrónico presente en A Thousand Suns y el hard rock de sus primeros discos. Las canciones son menos experimentales y hay una mejor cohesión entre el rock y la música electrónica. Además, los temas personales en las letras hacen su gran regreso, pero de una forma más madura. Pero esa búsqueda por un justo medio entre electrónica y rock parecía haber llegado a su fin, porque en su siguiente disco de 2014, Linkin Park sacó su disco más heavy en mucho tiempo. Más de 10 años después de Meteora, The Hunting Party había llegado. The Hunting Party salió el 17 de junio de 2014, hace ya 10 años, bordel de merde. Por primera vez en la historia de Linkin Park, la banda toma el control total de la producción. El legendario Rick Rubin había producido sus 3 discos anteriores. El nu metal y el rock volvieron al frente de los proyectores y déjenme decirles que, con Mike Shinoda y Brad Delson a los comandos de la producción, no se podía esperar un resultado mejor. Los riffs son heavy y bien saturados como nos gustan, las potentes baterías están de vuelta y el rap de Mike Shinoda intercalado con las voces de Chester vuelven a estar más presentes que nunca. Un verdadero regreso a sus raíces por parte de Linkin Park. Además, The Hunting Party hace gala de algunas colaboraciones. El rapero Ray Kim, Page Hamilton, Tom Morello y Daron Malakian de System aparecen en el disco. ¿Qué más necesitas para ser feliz? Y a la imagen del sonido, que es más agresivo que en A Thousand Suns o en Living Things, las letras de The Hunting Party son más crudas y directas, tocando temas como la rebelión o la lucha contra el conformismo. The Hunting Party aún trata la política y la crítica social, pero esta vez es más en plan de confrontación respecto al pasado. Se puede decir que The Hunting Party es una fiesta más explícita. Ok, supongo que saben de qué vamos a hablar a continuación, así que no sirve de nada ponerlos a esperar. ¡Vamos! En 2017, Linkin Park saca One More Light. Este es sin lugar a dudas el álbum que más dividió de Linkin Park, y no por las razones que muchos pueden creer, pero porque un evento mayor impactará grandemente el futuro del grupo y cambiará la percepción que tendrán muchos sobre este disco al escucharlo meses después de su salida. Primero lo primero, a este punto todos sabemos que a Linkin Park le gustan los cambios musicales, y One More Light no iba a ser la excepción. Pasaron por nu metal, un rock alternativo, algo de electro rock, y volvieron al nu metal como unos jefazos en The Hunting Party. Así que cuando se escuchó por primera vez One More Light con su sonido más electro-pop, nadie estaba realmente sorprendido. Las guitarras saturadas y el rap habían vuelto a ser disminuidos al mínimo y los temas políticos y sociales dejaron el paso a temas más personales como la lucha interna y la vulnerabilidad emocional. Y esto último es un detalle muy importante. Por primera vez en la historia de Linkin Park, el grupo trabajó primero las letras y luego se enfocaron en la música. De hecho, las voces fueron grabadas antes que los instrumentos, de ahí esas letras particularmente profundas y más melódicas.
20 de julio 2017. Es un jueves soleado por la mañana en California. Han pasado 2 meses desde que el disco llegó a las manos del mundo, una gira mundial está programada para comenzar en solo 7 días y millones de personas apenas comienzan su día. Se preparan un café, encienden la radio, se conectan a internet, están en su teléfono o frente a la tele para ver el noticiero, sin imaginarse ni por un segundo que una noticia estaba a punto de volver su día gris. Linkin Park frontman and Valley native Chester Bennington was found dead. The outpouring of support after the tragic death of Linkin Park's lead singer Chester Bennington, the Grammy Award-winning father of 6, believed to have taken his life at his home in California. ABC's Gio Benito. According to TMZ, Linkin Park frontman Chester Bennington has reportedly committed suicide. As lead singer of Linkin Park, Bennington would top the Billboard 200 chart 6 times throughout his career, most recently earlier this year with One More Light. In addition to Linkin Park, and his voice has gone silent forever. La noticia cayó como un martillo en el corazón. La duda está presente. ¿Es una fake news? Nadie puede creerlo, pero es bien real. Así que hacen lo único que sienten que pueden hacer: volver al pasado con la música. Volver a escuchar la música de un artista es normal en tiempo de duelo. No es por nada si las ventas y stream explotan cuando un artista se va. Y de esas personas, muchas volverán a One More Light una vez más, solo para poder volver a escuchar la voz de Chester, sin siquiera imaginarse que algunas de esas canciones estaban a punto de cobrar un nuevo sentido para ellos y que les encontrarán un significado aún más profundo del que pueden imaginar, uno que nunca habían visto. Meses atrás, Heavy era considerada como una simple balada pop con una letra algo emocional. Hoy, la gente la ve como un reflejo de la lucha interna que llevaba Chester y el eco de un Chester pidiendo a gritos un poco de ayuda. Las frases I don't like my mind right now. If I just let go, I'd be set free. acabarán por ganar un nuevo significado particularmente oscuro y lleno de dolor. Y muchos fans comenzaron a ver la canción como una señal de los problemas mentales de Chester. Por su parte, la canción One More Light se volvió en un himno de duelo y un tributo a Chester. Las líneas del coro Who cares if one more light goes out? Well, I do. cobraron un nuevo sentido particularmente desgarrador. La percepción del álbum y sus letras habían cambiado. La gente comenzó a reinterpretar y revisar cada canción, encontrando nuevos significados más profundos. El mundo comenzó a tomar conciencia sobre la importancia de la salud mental. Lo que mucha gente criticó en un principio como un cambio musical drástico fue olvidado y ahora visto con nuevos ojos. Los ojos de un fan o un familiar que están ante el legado que dejó una persona que les importaba más de lo que podían imaginar. Los mensajes a Chester en internet no es lo que falta. Cada día miles de personas dejan comentarios en publicaciones de redes sociales, videos de YouTube o en algún blog. La mayoría contando su experiencia con la música, exprimiendo su dolor y dando su pésame. Y entre los miles de mensajes que pude leer, este me tocó particularmente. Nunca he sentido nada cuando las celebridades mueren. Son extraños que no significan nada para mí. Eso es, hasta que Chester se suicidó y me encontré llorando como un bebé. Creo que él tenía el raro talento de conectar con sus fans y creó ese potencial para un vínculo parasimpático que pareciera durar. Su música resuena con los desamparados y los deprimidos, los que esconden su dolor detrás de caparazones duros y voces enojadas. Cuando las cosas se pusieron difíciles, siempre podías escaparte a un lugar tranquilo y simplemente perderte en las letras que te hacían sentir como si no estuvieras solo en este mundo. Es por esa razón que Chester es la única celebridad que recordaré con gran cariño. The cycle repeated as explosions broke in the sky. All that I needed was the one thing I
turn, waiting to let me know.